¡Que empiece la verbena! Un verano pa' cantar, un verano de Restallus, que nadie pare de bailar, que siga sin parar. Hoy, en un verano de Restallu, volvemos al Carmín de la Pola, la romería de Asturias. Las calles de la villa se convierten en el escenario perfecto para la tradición, la música y la gastronomía folichera del verano astur. Un prau como epicentro del seísmo provocado por una de las citas imprescindibles del verano astur. Sin olvidarnos de Lita y Armando, que no se pierden nuestra cita y regresan para hacer de las suyas. Todo ello, como siempre, acompañado de las mejores orquestas del momento y sus temazos veraniegos. Comienza un verano de Restallu. ¿Está contenta la marquesa? La de la rata tiesa. ¡Ay, Dios, cuántas cosas hay que traer para un día de playa! Parezco un caracol con la cuesta, con la casa a cuestes. Anda, deja de quejarte y móntame la sombrilla en condiciones. ¡Ah! Esta arena está más dura que el pan del mártir, Dios. Pucharra de sombrilla. Pero bueno, Armando, toda la vida haciendo furacos en el pozo mosquitera y ahora no sabe clavar una sombrilla en condiciones, Nada, chico. ya está bien así. No, está al revés. ¿No ves que está el palo para arriba y la tela para abajo? Ahí está, hombre, cuánto protocolo para poner el culo al sol. De verdad te lo digo que estás mayor. Estás más perdido que un pulpo en un garaje, hijo. Anda, siéntate y tate ahí tranquilín un poco. Madre, ahora que te estoy mirando, da pena vete. Estás blanco, 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 que pareces una cuallada. Estoy blanco porque trabajo. Si estás todo el día metido detrás de la barra al chigre, no tienes tiempo a ponerte moreno. Pues hoy te vas a poner moreno. Mira, traje protector 50. Echa un poco. Protector 50. ¿Quién lo pillara? No lo tienes de la miedad, hombre. Además, ¿eso para qué vale? Estoy que faltoso. Protector 50 y para no quemarse. No tiene nada que ver con la edad, ¿eh? Pues entonces llegues tarde. Yo ya estoy quemado. Estoy quemado con el gobierno, con la vida, con los guajes, con el entrenador nuevo del Sporting que ni siquiera lo conozco. Lo que no sé es por qué no estoy ñigo ya, porque lléveles noticias y ya... Armando Fernández, el protector lleva que no te quemes el pellejo ese que tienes por piel hecha. Hazme caso. Que no fai falta, Lita, que no fai falta, re Dios. Mira, mi papá duró hasta los 90 años y en la vida echó protector solar. A tu pa llamaba el lusandalio porque tenía la piel como el cuero de un zapato. Mi pai era un paisano curtí, ¿eh? Esto lleva los guajes de ahora, que son blandengues y maracachás, todos ellos. Yo estoy curtido, hombre. Echa crema, Armando, que luego vas a llorar. Que no voy a echar crema, que si no, no me pasa el sol, y si no me pasa el sol, no me pongo moreno. Y cuando vuelva al pueblo, dirá la gente, mira, este tonto fue a la playa y volvió igual. No. Aunque sea un poco polludo, mujer. Que no, hombre, que no, que si echo eso no me pongo moreno. Y yo quiero ponerme color cobrizo. Color cobrizo que tenga que escapar del chatarrero hasta septiembre. Allá tú. Cuando te quemes, a mí no me vengas llorando. Llorando van a quedar los del pueblo cuando me vean aparecer color moscancia. ¡Hala, sol! Vaya el to trabajo, pinta y colorea. Mira, lo que yo te digo. Yo como una pastilla para la tos. Blanca y no hay quien la trague. Y aunque yo hago como si nada, baby, qué amargura me da saber que ahora tú estás vacilando con otra. Por fuera me río, pero por adentro estoy rota. Cántalo y bótalo con Guaycas. 2026. Ayer te vi, aparentemente estabas contento, estabas feliz, besándola a ella así como antes me besaba a mí. En parte me alegra que uno de los dos no esté llorando. Ojalá me piense de vez en cuando. Y aunque yo hago como si nada,
mi corazón sigue frío. La tengo a todas haciendo cola. Fíjate, no sé qué me has convertido. Fue culpa tuya, fue por dejarme. Ahora de ninguna puedo enamorarme. Fue culpa tuya, hacete cargo. Cupido, tráeme el bebé que me lo algo. El primer día te extrañé, al otro día te oré, al tercer día te olvidé, ya la semana te llamé. Dale día y no le paré, dale que ya me separé. Dale esta noche, bebé, que otra noche ve. Hace calor acá en la joda, pero mi corazón sigue frío. La tengo a todas haciendo cola. Fíjate vos en qué me has convertido. Fue culpa tuya, fue por dejarme, ahora de ninguna puedo enamorarme. Fue culpa tuya, hacete cargo. Cupido, tráeme el bebé que me lo algo. Todos los días paso por tu calle a ver si te veo. Les finales de fútbol no son pa' jugales, son pa' ganales. Y una folixa como el Carmín no lle pa' contarlo, lle pa' venir aquí y disfrutarlo. Y una romería asturiana de les de toda la vida y les de verdad. Gaita, tambor, siente bailando, comidas gaya. Aquí solo tienes que dejarte llevar para ser una más. Vamos a mirar el ambiente, vamos a subir al Prau, vamos a comer y vamos a ver el outfit de los asistentes. Todo ello en el Carmín 2026, desde Pola Siero, ¿dónde si no? ¿Qué celebramos en el Carmín? En el Carmín la fiesta, Pero ¿quién santo? la amistad, hombre, santo. El Carmín, Era para celebrar los del pueblo, Ajá. al día siguiente del Carmen. Al día Hacía siguiente- un Carmen pequeñín. ¿Y es pariente el Carmín del Carmen? Tiene que ver. ¿Tiene que ver con el Carmen? Claro, doña Carmen, ¿no? ¿Tendrá que ver o no? Sí, de la Virgen del Carmen. Después del 16, el primer lunes. Y una fiesta pagana. Y una fiesta pagana. Después de la fiesta religiosa, Sí. los paisanos reunirse para celebrar unos meriendes a unos metros. ¿Los paisanos o los paisanos y les mujeres? Aquí siempre participaron todos. ¿Vosotros conocéis la canción esta que dice «Fuiste al Carmín de la Pola»? sí, ¿Podíais decirme alguna estrofa más? va a estar complicado. Sé cuál llevo, no me sé nada más. Llevaste medias azules. ¿Qué más? Recuerdos traje de allí. Llevaste medias azules, llevaste el siempre estás. Aquellas no eran tuyas. Fuiste al Carmín de la Pola. Llevaste medias azules. No, no lo mojo. Oh, sí, por Dios, riégueme. Dispara, dispara. ¡Oh! 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 Fuiste al Carmín de la Pola, llevaste medias azules, llevaste siempre estáis, porque no les tienes tuyas. Estos son profesionales. Adiós Rosina, adiós Clavel, que te vengo a ver de mañana y tarde. Un verano de estallo. Toca el bandero un marulla que la fiesta va a empezar. Esto y el Carmín de la Pola. Se vive Carmín, se respira el Carmín, se siente el Carmín. Esto no es una fiesta, y es una forma de vida. Muévete y baila, 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 no dejes de bailar, que al son de la muñeira te vas a enamorar. Yo tengo un problema, que yo que no traje medias azules. Ay, pues no puedes venir al Carmen de la Pola sin medias azules. Ya, ¿prestárameles a alguien? No creo. Con este calor, ¿Y puedo subir sin medias? seguramente. Pero al Prau se puede subir una sin medias. Oye, mejor que Sí, presten la espera ahí. hoy con estos calores dejaránme subir sin medias, ¿no? Dicen que ella es buena moza, la más guapa del lugar. Fuiste a la fiesta del pueblo, pero no sabías bailar. ¿Qué hielo que más os presta a vosotros del Carmín? La merienda del Prau, y es lo más guapo. Juntarnos con gente que igual en todo el año no la ves, y lo más prestoso de esta fiesta. Juntarse con los amigos. Mólame mucho este momento. Momento charanga, momento subida y luego la merienda con los amigos arriba en Prado. Amigos arriba, sobre todo. Yo creo que yo lo que más disfruto de todo el Carmín. El desfile presta mucho porque vas todos ahí en unión con gente que tampoco conoces, pero yo muy guapo el ir al Prau tocando. Y un día
de fiesta, de juntarse, de vermú, de sidra. Estamos aquí con Romy. Estoy en una verbena asturiana y lo más importante es tomar sidra bien echado. Yo lo hago fatal. ¿Tú me darías algún truco para ir mejorando yo en este verano de restallo? Cuantos más culetes eches, mejor aprendes. Yo de momento no lo hago muy bien, pero beber sí lo bebo bien y tengo una sed. A ver si nos deja el aire. Va por vosotros. Puse al Carmín. A ver cómo canten aquí. Vamos a ver cómo canten allí. Ya calentemos, ya comimos, ya bebimos, ya anduvimos por aí un pouco conociendo a la xente, agora esperamos unha pronunciada subida en loor de multitudes con el pañuelo, la camisa blanca, hasta el prau de la fiesta, que eso ya lle el acabose. Esto no funciona. Llevo hora y media al sol y sigo igual que estaba. No me pongo moreno. Y es que el moreno lle como una buena fabada. Hay que cocinarlo a fuego lento. Pues yo no tengo tiempo para fuego lento ni para asustar les faves, Lita. El domingo vuelve medio pueblo del inserso de Benidorm y como venga alguno más moreno que yo, van a reírse de mí hasta Navidad. Pero tú estás oyéndote. Paisanos de 60 y pico años compitiendo para ver quién está más moreno. Y es ridículo, ¿eh? Que no es ridículo ni competición, es integridad, ¿eh? Pero no te preocupes, que vengo preparado. Mira pa' qué... ¿Qué es esto? Un acelerante del bronceador, extranjero, profesional. Bronce Turbo Spray. ¿Pero tú esto dónde lo compraste? Esto comprélo a un paisano que estaba en un mercadín que vendía, qué sé yo, relojes, abanicos, cremes, un negocio radón, que dicen los modernos, un hombre polifacético. Polifacético. Ese hombre vende de todo y no factura nada. Tú ya es bobo, esto puede sentarte mal, ¿eh? Y una fórmula infalible, Lita. Díxome el paisano que con eso en 2 horas bronceado caoba. ¿Y cuánto te clavo por esta pócima, dices? ¿Qué más da lo que me clavar? Esto ponte moreno en un día. Si no, pa' ponerte moreno fai te falta una semana. Échales cuentes. 6 días que aporres de pinchos, de parking y de chiringuitos. Págase solo, y es más caro quedar en casa. Y además vamos a hacerlo a lo grande. Vamos a echar abondo de ello. ¿Qué haces? Que les cremes no se echen así. Hay que echar un poquillín y esparcer. Los paisanos de verdad vamos a lo grande. Mira pa' aquí, mira cómo brillo. Sí que brilla, sí. Recuérdesme a la puerta del Chigre cuando la barnizamos. Riti, que cuando me ponga moreno vas a querer sacarme en procesión. Van a pensar los del pueblo que me dejaste para enrollarte con un mulato tropical. Con un mulato. Armando, hueles como a churrería. Huelo a éxito, Lita. Huelo a éxito. Yo fui al Carmín de la Pola, recuerdos truxié de allí. Cuando son exactamente casi las 5, Pola de Siero ya está preparada para la subida al Prau la Sobatiella. Gaites, romeros, ambiente y folicia. ¿Qué puede fallar? La vida que traigo yo y es muy fácil de saber. Ando robando y matando por una ingrata mujer. Si empezó la música, empezó la fiesta. ¡Y que no pare! ¿Y es de la Peña Los Cascaos? No, yo no, mi madre. ¿Sois los organizadores del evento? 50 años llevamos. 50 años, ¿en serio me lo dices? Sí. ¿Cuál es la vuestra función como peña? Organizar el desfile con las meriendas y un concurso literario que hacemos todos los años. Los Cascaos, ¿sois los primeros del desfile o los últimos? Los últimos. Y la Somos los gente, últimos. ponse desde la última charanga, en medio... Detrás de nosotros. ¿Eh? Míralos allí.
Entonces los primeros. No, somos los últimos. Los primeros son aquellos. Exceptuando a los charangues. ¿Qué? Los primeros en llegar al Prado sois vosotros. No, los últimos. Este paisano y yo no nos entendemos. Los últimos. Si tú estás aquí y dices que los otros vienen detrás, coño, tú y es el primero. ¿De qué? ¿De los charangues? No, de la gente. De la gente sí, vienen detrás, claro, detrás de nosotros. Claro, delante de nosotros van esos. Mira que lo insistí, y el R con que son los últimos. Viaje con nosotros a mil lugar y disfrute. La idea principalmente es que los charangues a partir de la 1 de la tarde animen el vermú, pues comen todos juntos, animen un poquitín el cotarro y a las 5 de la tarde ya salen juntos dirección al Prado de la Sobatilla. Salen los 4 charangues y después ya cierran los cascaos. Y entren los 5 bandes, entren juntos al Prado. Hasta que el cuerpo aguante. Eso ya. Si oye el alborá, estalla un volador, entraba en el pueblo la fiesta mayor. Repica la gaita, redobla el tambor, que viva la fiesta del santo patrón. Esto es gallega, ¿eh? Hablas un francés muy fluido. Oui, oui, oui. Très bien. Vamos a subir como Dios manda. Je le parle très bien. Después de las arangas, como todos los años. Ah, je parle siempre. Ah, ouais? ¿Es verdad que después del ayuntamiento hay que ir corriendo? Sí. ¿Qué es que vous avez fait à Paris? Bueno, como se pueda. Caminando, si se puede. Ah, oui, partí por trabajar. ¿Usted corre? Yo a veces. Diz que fue a trabajar. ¿Echamos una carrera? Que llevé a pasar la vacanza. Es nuestro primer año, que vivimos ahora en La Pola. Diz que está encantada de estar en la Pola. ¡Dale! Qué guapo venir a un sitio y adaptarse a sus tradiciones. Esta noche algo me dice que voy a pasármelo bien. Y al son de los gaites, arranca esta subida. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Muy bien! ¿Cómo dominas el artículo, macho? ¡Eres el mejor! ¡Muy bien! ¡Ay, va! Movito, movidito, juntito los dos juntitos, de tu cuerpo salen chispas y te mueve rapidito. Lo que yo no sé y es si es peor, subir o bajar después. La subida, toda la vida. La bajada ya ahí es más relajado, cada uno por su lado. Mejor, todo mejor. ¡La bajada! La bajada mejor que la subida. Bajamos con más peso y partuco, se ha pasado bien en el Carmín. Iba yo de romería a las fiestas del Carmín. Ya topé una chavalina, la más guapa que yo vi. Una subida a Asturias. Todos los años esto reúne a miles de asturianos. En el sur, que era en Asturias. Orgullo sierense con un solo objetivo, llegar al Prado de la fiesta. Como te siringues, niña, al bailar, pasín pa'lante, pasín pa' atrás. Loreto, ¿qué va a pasar ahora? Yo estoy nerviosísima, es mi primera vez. Nos vamos a sentar, nos vamos a levantar y a echar a correr en dirección a Siprou, que todos estamos esperando para ir a merendar. Y yo me voy con mi peña, María Alberto Manolo. Están aquí las botellas y aquella nevera que se trajo el solo. Que yo me voy con mi peña. En cuanto Loreto de la salida, echaremos a correr para el Prado de la Sobatilla. Yo estoy de los nervios. Se nota, se siente, la cola está presente. Voy a correr la maratón. Y es la primera vez que corro. Otra vez corrí porque perdí el autobús para la Camocha. Llegaba tarde y mi padre iba a echarme la bronca. Como deportistas de élite que somos, ¿tú en cuántos segundos hiciste esto? Oye, me dio el flato. Sí, de correr. A mí también. En 3 y medio. 2 segundos. Está bien, está bien. ¿Entrenáis aquí? Claro, claro, todos los ¿A mí me da días. el flato? No, no, ya estamos entrenados. ¿Qué hago yo para que se me quite el flato? Correr todos los días. Hombre, todos los días. Los de Pola ya lo hicimos entrenados. Ah, ya nacéis con ello, ¿no? Claro. Asturias incomparable, Asturias de mi querer.
subida marca el inicio oficial de esta romería del Carmín de la Pola y es fiesta declarada por el Principado de Asturias de interés regional. Yo estoy ya agotada. Chiqui, según el mi reloj chino, hoy hicimos entre tú y yo más de 20.000 pasos. Eso significa que no tendremos un ataque cardíaco en los próximos 10 años. Da gusto venir a las fiestas, beber sidre, comer rico, escuchar la gaita y encima ser una persona fit. Mírame por detrás. Por favor, música para bailar, apretaros, quereros, besaros, abrazaros. Y apagué mis cuentas, arreglé un poco el jardín, decoré con flores como te gustaba a ti, de comer chatarra ya dejé, y de ver la tele hasta dormir. Mira, deja el cigarrillo, ya no me sabe el café, como a mí me gusta, solo a ti te queda bien, y a la bicicleta la arreglé, y por ti empecé a estudiar francés, y traerá tu amor la primavera, y una vida nueva que aprender, nada volverá a ser como ayer, cuando nos volvamos a encontrar, no dejar de contemplar la madrugada, no habrá más llanto regado sobre tu almohada, no habrá mañana que no te quiera abrazar, cuando nos volvamos a encontrar, ya no habrá tiempo para tristes despedidas, no habrá un instante que no añore de tu vida, no habrá más tarde que no te pase a buscar, y cuando nos volvamos a encontrar. Y cada como la primavera, y una vida nueva que aprender, nada volverá a ser como ayer, cuando nos volvamos a encontrar, no dejar de contemplar la madrugada, no habrá más llanto regado sobre tu almohada, no habrá mañana que no te quiera abrazar, cuando
proponerte un reto, Nerea. Yo voy a quedarme en la parte senior, o sea, donde los viejos, y tú vas para la parte junior. Y vamos a ver dónde se come mejor, dónde hay más folicia y dónde hay mejor compañía. Senior versus Junior. No tenemos miedo a nada porque no tenemos nada que perder. El menú. Sandíes, empanades, chorizos, embutidos, tortillas hay de todas las clases. Fai una tortilla tremenda, pero ya se acabó. Lo tienes muy complicado, Nerea. Luego tenemos el postre, ¿eh? El postre. Luego tenemos el postre. Si quieres comer, ven aquí. Si quieres divertirte, vete para allí. Creo, Nerea, que la comida es mejor en la zona senior. Aquí hay mucho nivel. Buscando en el baúl de los recuerdos. Yo realmente creo que él mandóme pa' aquí porque ya no está en edad de estar con la gente mozo, con la juventud. Pero yo sí. Alberto, prepárate. Si lo hago bien, invítesme un helado. Quiero bailar, veremos toda la noche con las babies. ¿Qué trajisteis para comer? ¡Empanada! ¡Vaya preñaos! Patatas. ¡Empanadas! Sí, Tortilla de patata. Patatas. sí. Pollos preñados, que los hice yo hoy. ¡Bocadillo que me hizo mi abuela! Bendites abuelas, ¿eh? Sí. Venimos comidos de casa. Luego subís al prau de arriba, que ahí seguro que hay comida a bondo. Y alguien os dará un cacho de empanada, una tortilla. La primera moza que hizo comida para venir a esta fiesta. Y yo arriesgo la vida por este programa, que es muy rico. Receta de mi madre. Porque la vida es buena, buena es. Un verano de los chicos con las chicas tienen que estar. Las chicas con los chicos. ¿Con quién viniste? Aquí con la peña, estamos aquí con una peña. Yo vengo con esta familia que lleve Pola, Estamos aquí con una peña de Polasiero. pero nosotros venimos de Gijón. Somos dos que venimos de Gijón. Ahí mi colega y yo. ¿Qué tal la compañía? ¿Bien? Bueno, bien. Sí. Ahora que llegaste, bastante mejor también. La compañía, muy buena. Compañía, en la parte senior, es muy superior a la vuestra. Las cosas han cambiado, yo soy feliz. Los chicos con las chicas pueden vivir ¡Un verano de Restayu! Y nos fuimos en una, empezamos a la una. Y con la nota rápido nos dieron la tres. En el prau de arriba la gente bien con la familia, con la tía, la abuela, la prima, los chiquillos. ¿Vosotros con quién vinisteis? Los amigos, los mejores. Los amigos de siempre. Toda la vida del colegio. ¿Sois pareja vosotros? No. De toda la vida. No. Castilla Nigu. Con nuestros amigos. Te lo mismo ligues, ¿eh? No, no. Esa no es la actitud. A una fiesta de prau hay que venir a ligar. Quédate, que la noche sin ti duele. ¿Dónde crees tú que hay más folicia? ¿En la senior o en la junior? Aquí. Ok. ¿Aquí? Aquí. Hombre, más movimiento hay allí, más meneo, pero comerse mejor aquí, ¿eh? Aquí. Yo creo que en la zona de los mozos. Hombre, aquí, oh. ¿Qué tal el ambiente? Muy bien. La juventud, amigo, divino tesoro. Le pedí a Dios por tu labio, pa' que me diera besito. Gracias a Dios por tu cuerpo. ¿Dónde hay más folicia? En Granada, en mi tierra. ¿En la zona de las familias o aquí en la zona? Aquí, hombre. Aquí. Aquí. Vas a repetirlo y vas a decir aquí, super fiestón, ¿vale? Esto luego no lo pongáis, ¿vale? Solo la segunda que lleva buena. ¿Dónde se pasa mejor? ¿En el prau de arriba de las familias o aquí abajo donde la juventud? Quiero más, quiero más. Pégate un poquito, quiero más. En la zona senior, la comida no hay discusión. La mejor. La compañía tan buena como la de abajo, imagino. Y la folicia a la vista está. Conclusiones generales en el Prau Junior. Comida, mal. Compañía, muy buena. Y ambiente y folicia, yo qué vos voy a contar, que me parece que estoy cumpliendo una edad que ya quedo mejor arriba con Alberto. Pero hicístelo muy bien, Nerea. El helado tienes lupao. ¿De qué lo quieres?
¿Qué pasó? El milagro, que ya estamos. Ya soy moreno tropical, ya estoy caoba. Caoba nuntas. Llevas el color de la sirena de la ambulancia. No seas exagerado. ¡Oh! ¡Ay! ¡Oh! ¡Dios! ¡Dios! ¿Cómo pica? Quemaste, Armando. Quemaste que pareces un bugre, hijo. Solo te falta la goma para sujetar la pinza. Que no, mujer, que no. Eso oye, que el moreno al principio pega fuerte, pero más yo va sentando. Bueno, te espavete, ¿eh? Bueno, pareces un semáforo con antifaz. No seas exagerada. ¡Oh! Dios, cómo pica. Madre mía. Claro que pica. Vamos a ver. Escucha, Armando. ¿Qué? Esto no es poner al sol. ¿Cómo no lo vas a exponer al sol si hay un acelerador del bronceado? ¡No! Fatu, no hay un acelerador del bronceado. Estoy yo para cuando estás blanca y va a ser una boda y lo eches y te queden los dedos amarillos, mongolo. 12 euros que tiraste. Que no tiré 12 euros, caramba. El moreno está ahí. Míralo. ¿Está o no está? Solo hay que ir esperando a que asiente y coja el tono. Sí, el tono. Venga, anda, tira para casa, ¿eh? Pon la camisa y tira para casa, estás guapo. ¡Uy, cojo la madre que me parió! ¿Pero de qué es esta camisa? ¡De esparto! ¿Qué va a ser de esparto? Eso yo de seda ecológica. Pues fíjate que como si estuviera abrazando a una cotolla. Venga, anda, ayuda un poco, porque estás ahí parado, chico, que no me ayudes nada. Escucha una cosa, puedes acercarme les zapatillas que yo no... O sea que si me doblo, rompo el bronceado. Sí, el bronceado. Venga. Entamaste la buena. Podías ayudarme un poco, que parezco yo aquí que soy, vamos, la tu serpa. ¿Estás bien, Armando? Camines como un clis de famóvil. Camino como caminen los socorristas para que te refrigere el propio aire. ¿Y el socorrista también llora cuando pone la camisa? No estoy llorando, Lita, ya que me suda la mirada. Pues seca los huellos y arranca para casa. No puedo, mi amor. Duéleme al pestañear. Estoy peor que el gocho el día de la matanza. Pero bueno, como dicen, pa' lucilo hay que sufrirlo. Este moreno mío va a dar que hablar en el pueblo. Sí, hablar van a hablar, porque van a pensar que fuimos tú y yo de safari y que tú te escapaste de la pota de la que tenían que comer los caníbales. Mira qué arte paisano. ¿Y si dejamos las cosas aquí y marchamos para casa? Claro, una idea cojonuda. Otro día más planeando recuperarte. La casa es como un infierno, que me lo recuerdo y
Yo en plan masoquista de que todo tal cual. Pero ahora que no estás aquí, que me doy cuenta de lo que perdí. Puede que no sea tan tarde para verte y decirte que sigo toda loca por tu amor. Quiero decirte que lo siento, que te echo de menos, que eres todo lo que pasa, de nadie más, que te quiero todavía. No pienses que ya te di por perdido. Quiero decirte que lo siento, que te echo de menos, que de todo lo que ha pasado, nena, yo me arrepiento, te quiero todavía. No pienses que ya te di por perdida. Quiero decirte que Yo sé que te quiero, aunque todo cambie, porque mañana puede que estés en otra parte. yo sé que te quiero y no escucho a nadie. Hoy tengo la suerte de poder besarte. Yo sé que te Quiero, 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 quiero. te quiero, 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 te quiero, 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 te quiero. Yo sé que te quiero, aunque todo cambie, porque mañana puede que estés en otra parte. ¡Fuerte ese aplauso! Pretty woman, walking down the street, pretty woman. El Carmín lleva una fiesta especial, por todos los llaos. No una fiesta solo en la que se come, se bebe, se disfruta de la asturianía, sino también una fiesta que tiene un outfit muy marcado. Yo, desde que no está mi amigo Bernardo, perdí el concepto del outfit y por eso me decidí a hablar con un profesional, el Ye Franklin. Encantado, un placer. ¿Qué te llamó la atención del outfit del Carmín, Franklin? Mira, yo creo que es súper bien marcado, además, tres colores. Hay tres colores. Azul celeste, blanco y jean, digámoslo así. Heaven Blue, white and blue jeans. In English, perfect. Tanjo. Enamorado de la moda juvenil. Lorena, ¿cuáles son los imprescindibles en cuanto a moda para venir a las fiestas del Carmín? Camiseta blanca, pañuelo de Asturias y vaqueros. Hay playeros, ¿eh? Playeros. Playero. Pero tú no traes playeros. Hombre, mira. ¿Quién zapatos, cuña? ¿Quién cuña? Bueno, para dar un poco de altura y Ah, ponerme a mira. tono contigo. Camiseta blanca, el pañuelito azul y tu vaquerito. ¿Y entonces tú qué fue? ¿Que te vestiste a oscures? Pero yo le voy a dar un punto a favor a Patricia porque trajo el pañuelito igual que yo, Alberto. El Eso sí, porque estás integrada. La mejor pasarela para ti va a ser el Prado, así que por favor, cuando quieras, desfila. Ya va a desfilar por la mejor alfombra que pueden tener unas fiestas de Prado, que es el mismísimo Prado. Yo le doy 10 de 10, ella me encanta. Yo... 7 de 10. Belén es fabulosa. A Patri voy a darle un 11 porque hizo muy bien la última mirada a cámara. ¿A que sí? Eso me ganó. Qué bueno que estoy, qué bueno que estoy. Jaime, ¿cuáles son los imprescindibles para venir a las fiestas del Carmín en cuanto a moda masculina? Y es sencillo, camisetina blanca, pantalones cortos vaqueros y a funcionar. ¿Y las medias azules? ¿Lleva usted medias azules? No, llevo los días anteriores. Ya el mismo día, como dice la canción, no. Pues hay que venir con sombrero siempre y algo para echar la sidra. ¿Yo puedo marchar? No. Regala una pasarela, por favor. Padre e hijo que lo van a hacer increíble. Del 1 al 10, ¿cuánto damos? Un 4. Un 4, ¿pero por qué? Son malos desfilando. Del 1 al 10, a Pablo Pablo. doy un 11 porque... Soy típico de aquí. Un -3. ¿Por qué? Porque lleva bigote y aquí el único que lleva bigote soy yo. ¡Corta, chiqui! Gracias, Franklin. Muy guapa esta sección nueva en verano de Restallu, del Arfi y del Masjai. Tú no te puedes ir, esto todavía no acaba. ¿Y ahora quién llamo? Porque es que faltas tú por desfilar por el Prado.
Pero yo vengo de presentador. No, el presentador era yo. A ti te toca desfilar aquí ahora. Pasarela, lúcete. Con tu estilo mátalo. Yo en pasarela te voy a dar 10, pero en outfit 0, Alberto. No traes pañuelo, te vienes con una americana, pantalón negro, es 0 sobre 0, señores. Corta, chiqui, esta sección no va a salir nunca en la tele. No me lo puedo creer. Tu marido a punto de morrer de una insolación y tú pensando en cenar. Que no lle la cena, lle la cura. Una pataca, vinagre y yogur, eso no es una cura, eso es una saladilla. Calla la boca, esto lle la receta de mi abuela. Tú quemástete. Y lo que cura lle lo natural. Lo natural y el sol, que es lo que me puso a Sina. Yo lo que necesito es química de la buena. Ah, pues entonces nada. Vamos a la farmacia y compramos un Aftersun. ¿Cuánto cuesta eso? Que sí, costará 12 euros por lo menos. 12 euros, o sea que por ponerse moreno hay que pedir... Por ponerse moreno hay que pedir una hipoteca. Mira, pues mejor con el abanico y con la ensaladilla. ¿Vamos entonces con esto? Exacto. Venga, pues primero la vinagre. Ajá. A ver. Bueno. ¡Oh, esto fríe! No fríe, esto alivia. ¡Esto no alivia! ¡Esto fríe! ¿Por qué no me eches harina y así ya me reboces de una vez? Si escueces que está haciendo efecto. Pues está haciendo efecto, vaya que sí, el mismo que a los pimientos, estás escabechándome vivo. Calla la boca que te va a oír todo el pueblo. Ahora la patata. Ya la pataca. Esto saca el calor para afuera. ¿Qué es lo próximo, Que me metas una manzana en la boca y al forno. Calla la boca. Tienes que esperar a que la patata se ponga blandina. Siénteslo. Sí. Digo yo que esos pataques después habrá que freírles, ¿no? Porque tirar comida y un desperdicio y pecar. ¿Cómo les vas a freír si esto está chupando todo el sudor tú? Bueno, me lloras si no tienes que poner yo sal. ¡Qué asco! Calla la boca, ¿eh? Calla la boca. Venga. Y ahora ya por último, el yogur. Venga. Probamos por aquí. ¡Ay, helado! Esto refresca, claro que te has helado. ¡Está frío! Sí, está frío porque lo acabo de sacar yo de la nevera. ¿Cómo no va a estar frío? ¿Esto alivia? Dices que esto llena la cura de tu abuela. Sí. Mi abuela tuvo curando así a gente 40 años y nadie se quejó. ¿Y qué decía la gente de tu abuela? Decía que la cura de ella nunca fallaba. Nunca se volvían a quemar. Aguanta ahí un poco con el yogur. Pues eso no me tranquiliza, Lita. Estate ahí quieto un poco, ¿vale? ¿Y si pasa la gente y me ve así, qué dijo? Que estás en adobo. En 2 días o así, por una vez en tu vida, vas a servir para algo.
Debes brindar amor para poder pedir. Hay que perdonar para poder seguir. Recuerda que tenemos luz que reina. Hay que darle gracias siempre a la vida, a la vida, a la vida. ¡Prepárate que viene! Oye, y abre tus ojos, mira hacia arriba, disfruta la cosa buena que tiene la vida. Abre tus ojos, mira hacia arriba, ¡mano arriba! Disfruta la cosa ¡Y con la buena. Vaya calor que fai. Llega el calor, los chicos se enamoran. Es la brisa y el sol, acércate, ven mi deseo. Quiero a todo Dios bailando y cantando con tequila. Mira, yo quiero bailar toda la noche. Baila, bailando, baila, baila, yo quiero bailar toda la noche. Baila, baila, bailando, baila, baila, bailando. Y son los que te acercan si te vas, los que preguntan cómo estás. Que sí, que lo hay que hacer. Yo sé bien que tú no querías que grabara este reportaje, pero la gente tiene que verlo, la gente tiene que conocerlo, tiene que saberlo. Sidra, comidas gaya, música, xente a barullo. Pero ¿dónde queda lo emocional? ¿Dónde quedan esas historias que te tocan en el corazón? Esos momentos vividos durante tantísimos y tantísimos años en el Carmín de la Pola. Los asturianos tienen derecho a conocer estas historias. ¡Ole! Y cortáis hambre, que yo soy muy sensible y me emociona muchísimo. Cuéntame, tú que has vivido el despertar. Estamos aquí con Manuel, que lleva más de 50 años viniendo a esta fiesta. Tú eres de aquí de la Pola de siempre. De siempre. ¿Y vienes todos los años? Todos los años. ¿Con Todo- quién vienes? ¿Con la familia? Con la familia y una porrita de amigos. 3 generaciones. Antes refrescábase mucho en los verbenes. Claro. Sacabas a bailar y eso. Ahora refrescas de otra manera. Yo ahora ya lo tengo perdido ya. ¿A ti te gusta la fiesta? Sí. ¿Cuánto? Mucho. Cuando hablaba de esas historias que te toquen el corazón. Yo, por ejemplo, este paisano, este señor, bueno, que os lo va a contar él. Venid conmigo. Venimos aquí a contar una historia guapa de verdad. ¿Usted cómo se llama? Yo me llamo José Rodríguez Álvarez, ¿Y dónde nació? en el Molín Nuevo. ¿Y dónde vive usted ahora? Llevo 66 años en Venezuela. Tenemos aquí a la hija. Mira, y a la nieta, ¿no? Sí, y a la otra hija y un hijo que está en México. Yo llegué en el 60 y mi esposa llegó en el 61, que es de Porrúa, Llanes. Pero bien todos los años al Carmín, creo. Después del primer periodo, que tardé 17 años en volver la primera vez, todos los años al Carmín de la Pola. ¡Qué tiempo tan feliz que nunca olvidaré! Y la canción... ¿Cómo cambió la fiesta en estos 50 años, Manuel? Cambió porque Mucho. la vida evolucionó, pero bueno, pasamos pipa. El Carmín no cambió, cambiamos nosotros, que nos hicimos mayores y ponemos a sentarnos a mesa. Ahora, y lo mejor y estos. Tú tienes que entrevistar a esos, que son los que van a... Estoy los en que tienen de relevo. esto para arriba. La unión que había antes no la hay ahora, ¿eh? Bueno, Que ¿qué había diferente? más Una unión diferente, ¿no? Muy diferente. Antes estábamos allí y ahora estamos aquí con los seniors y los pequeños. El amor es así, lo quiero decir. Llevaba una vida esperándote aquí y ahora tan cerca y comiéndote a versos. Otro grupo de personas que me inquieta bastante y estos que acaben de ser padres. ¿Cómo cambia la vida? Haz 4 días estabas ahí abajo, pasando la bomba,
Y ahora No, yo solo tengo uno, ¿eh? Yo solo tengo aquel. Bueno, pero ya Solo. con uno lleva bastante para Con uno subir para aquí arriba. suficiente. Pero mira, estamos rodeados de ellos. Estáis rodeados y qué guapo, ¿no? También pasándolo vivir bien. el Tienen Carmín que- de otra manera. Tienen que disfrutarlo ellos. ¿Cómo se vive la vida ahora siendo padre y se disfruta del Carmín? No, mi padre, déjame en paz. Yo no, Ah, tú no, no, hay ninguno mío. Él no oye ninguno. ¿Y entonces qué haces aquí que no estás ahí abajo? Eso me pregunto yo también. Lo mejor que se puede pasar Disfruta la vida. diferente. Sí. ¿Lo cambiarías? No. Muy bien, porque esto dentro de unos años podemos ir al Tufiu y quedarías como la gocha, si dices que sí. Somos amigos desde niñez y por eso te pido, ayúdame. El Carmín no es solo una de las fiestas más importantes de Asturias, que lo lle. El Carmín y un recuerdo que te lleves para toda la vida. Algo que te toca el alma, el corazón, porque a veces la vida se cuentan carmines. Ayúdame, en tu amistad he puesto toda mi fe. Y hasta aquí el programa de hoy. Una de las fiestas por excelencia del Principado de Asturias. Vivimos el Carmín de la Pola en todo su esplendor. La semana que viene yo voy a ir a Sariegu, al Rural Prix. ¿Y tú? Supéralo, Alberto. Producción, cógeme el micrófono. Eso, que marchamos. Yo voy a Grao, a Santa Ana, que me gusta la fiesta del agua. Y tú deja de escarallar ya, que todavía no te compro el helado.